Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez, directora de Entérate con Leslie, en una edición extraordinaria y matutina hoy, viernes 11 de septiembre 2020. Muy temprano estamos enlazados vía Zoom con Manuel Bernales Alvarado. Él es analista político, politólogo, y queremos conversar con Manuel acerca de la crisis en la política nacional. Ayer muy tarde el Congreso de la República anunció la presentación de una moción de censura contra el presidente Vizcarra tras la difusión de los audios con sus asistentas y o asesoras y asesor que lo comprometen en una delicada situación con el llamado Richard Cisneros o Richard Swing. Aparentemente siendo un caso muy intranscendente, de poca importancia, por así decirlo. Sin embargo, se ha degenerado en una situación que agrava, ¿no?, al país en medio de una pandemia que todavía no podemos salir. Para eso tenemos a Manuel Bernales Alvarado, y toda la mañana vamos a tener a analistas constitucionalistas y políticos para que puedan darnos sus opiniones. Hoy a las 10 de la mañana está citado un pleno extraordinario en el Congreso de la República para debatir la admisibilidad de la moción de censura, de vacancia contra el presidente de la República. Muy buenos días, Manuel. Es un gusto, después de un cierto tiempo, enlazarnos en el programa Entérate con Leslie. Los micrófonos son tuyos. Me gustaría conocer de primera mano qué opinión te merece. Primero, el mensaje presidencial. Ya escribí sobre la situación, no sobre el mensaje presidencial en detalle. Y el mensaje presidencial, desde el punto de vista politológico, no voy a hablar aquí como miembro de un partido político que no tengo ninguno, ni como constitucionalista, que no lo soy, aunque tuve muy buenos profesores cuando estudiaba Derecho y también cuando estudiaba Ciencia Política en la Católica, nada menos que con Valentín Paniagua. De tal manera que algo aprendimos muy bien en nuestra promoción de ese asunto. Yendo al tema, te diré entonces que el discurso del presidente, su presentación, apela directamente, el mensaje apela directamente a su base, a la base social, a la corriente de opinión o las corrientes de opinión que lo apoyan. Porque lo más claro que él dice, si me quieren vacar, que me vaquen. Yo aquí estoy, no me corro. ¿Eso a quién está dirigido? Está dirigido, hay que ver el texto y el metatexto en el análisis político, está dirigido fundamentalmente no a quienes lo están desafiando, por así decirlo, a través del mecanismo constitucional que el Congreso ha puesto en marcha, porque eso es una evidencia que no se puede negar, ese es un hecho evidente, sino que está dirigido a quienes lo apoyan. Y esto significa que él apela a ese balance que aún hoy le es favorable. Él tiene un balance favorable en todo este periodo, a través del manejo del presupuesto público, a través del manejo de los medios de comunicación, a través de sus presentaciones, a través de sus distintos operadores políticos y contando con la opinión favorable de distintos grupos de interés, como se dice en ciencia política, grupos de presión, grupos de poder en su favor. Eso es lo que representa el llamado del presidente. Repito en síntesis, está dirigido a quienes lo apoyan fundamentalmente porque no va a convencer a los que están en contra de él, sino que busca solidificar a los que están en contra de los que han iniciado este proceso constitucional y en contra de sus posiciones políticas. Hasta ahí son los hechos. Ahora, segundo, ¿qué representa esto en el régimen? Hay tres conceptos fundamentales que tú, que tienes excelentes invitados, colegas míos, profesores de ciencia política de San Marcos, Católica y otras universidades como la San Martín de Porras, te dirán que hay diferencias entre crisis de gobierno y crisis del régimen.
Evidentemente, en este instante hay una crisis de gobierno que se ventila en un proceso constitucional, o sea, se ventila a través del Congreso. No se está ventilando con tanques, no se está ventilando con manifestaciones en la calle, se está apelando en parte a la opinión pública, pero en gran parte al cauce constitucional. Eso es un hecho. Yo no estoy diciendo si esto está bien o está mal. Nuevamente estoy señalando una evidencia desde la cual hay que partir. En consecuencia, se trata de una crisis del régimen, o como dice Duverger y otros autores, una crisis sobre el régimen. No parece ser. Primero, por lo que ya he dicho. Segundo, porque lo que está ocurriendo no detiene el proceso electoral que ya está convocado. Y tercero, el proceso electoral, por mucha influencia que tenga el Congreso, los congresistas, el Ejecutivo, los aliados del Ejecutivo, los grupos de interés, los grupos de poder, los grupos de presión, por mucho que haya actores políticos distinguidos que yo respeto, señalo hechos de nuevo, tratando de ver los hechos como cosas, no como quisiéramos que fuesen, que están temerosos de la influencia del presidente en el proceso electoral, para decirlo claramente. El hecho es que el proceso electoral está a cargo de otro poder del Estado, que es el poder electoral. Y en consecuencia también hay reglas para que esto continúe. Cuarto, esto va a detenerse si es que hubiese una terminación del proceso en contra del presidente. No, porque ya está convocado. Y hay constitucionalistas muy distinguidos que han señalado que a lo más habría que, por parte del Congreso, hacer una decisión legislativa para que ajuste tiempo y no se prolongue más, sino que se cumpla en el tiempo en que este proceso constitucional ahorita está en desarrollo dentro de la convocatoria que ya todos conocen. En quinto lugar, ¿qué es lo que nos está diciendo esto a los peruanos como cultura política, como conjunto de ideas, creencias, actitudes y modos de comportarse? Yo acabo de tener una conversación muy breve con una colega, no diré el nombre, me van a perdonar, una colega de Deutsche Welle que me dijo lo siguiente: qué desastre para ustedes. ¿Qué le habría costado, por un lado, a Vizcarra presentarse y decir, lo siento mucho, esto no va a ocurrir? Y yo añado, eso significaría aceptar lo que ya aceptó. Lo que ya aceptó los audios, aceptó el hecho, y tranquilizar con esto a todo el mundo y aprovechar que se están produciendo, digo yo ahora, que se están produciendo cambios de ministros, porque es probable que no se quede en uno, sino es probable que haya otros, que es posible que no haya nada también. Y eso ajustaría la circunstancia en favor de qué factor, de un factor que es básico para el país hoy día, la estabilidad. La estabilidad. Manuel, si me permites, en esta primera parte de tu intervención quiero rescatar algunos aspectos centrales. Primero, que el presidente de la República siempre ha aducido en el Perú, nos ha convocado a una actitud de transparencia, ¿no? Y lo hemos visto que eso ha sido parte de su discurso político desde que asumió el mandato constitucional de la presidencia de la República. Lo que llama la atención, lo que decepciona, por lo menos a título personal como una simple ciudadana, lo que decepciona es que en el mensaje presidencial del día de ayer, lo mínimo que podía haberse esperado es que el presidente de la República, tras haber reconocido que es su voz y que acepta los audios, que acepta que se ha dado en el contexto de una reunión de coordinación con sus asesores, con su personal, lo mínimo que debió haber hecho el presidente es esclarecer, ¿no?, ante el país sobre el fondo de esos audios. Porque si bien es cierto, ahí hay conversaciones que lo comprometen. No es tan cierto, desde mi punto de vista, que se diga que no existan presunciones delictivas,
No es tan cierto, porque en uno de los audios se escucha con perfección cómo diseñan no solo una estrategia de defensa, que para cualquier abogado le puede decir, bueno, estoy diseñando mi estrategia de defensa ante una posible investigación o investigación. Eso lo podemos aceptar, ¿no? Estrategias de defensa en el marco de una investigación judicial, o que me voy a enfrentar a una investigación judicial. Eso es legítimo, ese es mi derecho, ¿no? Así es. No está en discusión. Lo que está en discusión es cómo, como parte de esa estrategia, cómo es que pensaban, ¿no? Informar a quienes van, o sea, informar a las autoridades tal o cual situación. Vamos a negar esto, vamos a aceptar esto, vamos a decir esto. O sea, prácticamente era como, digamos, preparar, ¿no?, la información que se va a transmitir. Entonces ahí hay una línea muy delicada entre una estrategia de defensa y cómo fabricar una información, cómo tejer una información para seguir escondiendo una verdad y transmitir lo que a mí me conviene transmitir de momento, ¿no? Eso es un poco lo que yo hago una lectura. Entonces, eso podría interpretarse, Manuel, como un hecho de obstaculización, ¿no? Como un hecho de obstaculización de la justicia, lo cual voy a entrar en detalles con otros invitados que son de naturaleza, que tienen ya experiencia en el campo penal, para ver este tema, porque yo creo que no es tan cierto que se diga que no hay una presunción de hechos delictivos. Eso lo va a determinar el peritaje. Manuel, ¿cuál es tu opinión respecto al tema de la transparencia? ¿Debió o no debió el presidente de la República esclarecerle al país? Olvidémonos del Congreso por un minuto, ¿no? Cuando un presidente transmite un mensaje a la nación, está dirigiéndose pues a todos los ciudadanos, a todos los peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, debimos haber escuchado un mensaje en ese sentido. Permíteme ir al sexto punto porque coincide con tu reflexión tan atinada. Gracias. Primero, es una evidencia que hay un hecho que lo coloca dentro del artículo de la Constitución que apela a la moral, no al hecho penal, sino al hecho moral de incapacidad que está ligado al proceso constitucional, guión político, guión constitucional, a cargo del Congreso, no del Poder Judicial. Lo del Poder Judicial para el presidente es para después, cuando él pierda su inmunidad, cuando deje de ser presidente. Así es. Dos. ¿Qué es lo que evidencia eso? ¿Qué es lo que han evidenciado esos famosos audios? Que seguimos acostumbrados a los métodos portirios y troyanos que se implantaron desde el Bradivideo. Y no por casualidad ocurren cuando en el año 2001, 14 de septiembre, sale el primer Bradivideo. Los idus de marzo se han convertido en los idus de septiembre para la colectividad ciudadana y no solamente para el gobernante de turno, por el lado del Ejecutivo o por el lado del Legislativo. En ese sentido, me parece que podría haberse dado una salida a lo Clinton, que finalmente dijo, tuve un acto inconveniente, y con eso se disolvió. Él pudo haber dicho, tuve un acto inconveniente, esto no vuelve a ocurrir, tenemos cosas más importantes, hacer un llamado a la cordura, ajustar el gabinete. Hay colegas míos del sistema de planificación de muchos años, economistas, no quiero citar nombres ahorita porque no he consultado con ellos para citarlos, no me parece correcto, pero sí han publicado diciendo que podían haberse hecho ajustes de gabinete. En fin, creo que el séptimo punto importante que quiero señalar es que nos hemos acostumbrado a actuar por medios perversos, por medios inmorales, por medios ilegales. Y eso es sumamente triste y es terrible para evitar, o sea, para no caer de una crisis de gobierno a una crisis del régimen político y del régimen social y poder terminar
con menos daños, ya no con logros magníficos, sino con menos daños, este periodo de la pandemia que va a durar. No existe ninguna vacuna milagrosa y no lo va a existir porque eso es un proceso. Invita a los profesionales que saben de eso, yo creo que ya lo has hecho también, para que se sepa que eso no puede convertirse en un señuelo o en un sucedáneo. Y por otro lado, tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para primero reponer lo que hemos gastado de las reservas internacionales netas. Si no reponemos eso, vamos a continuar varios años más, Dios quiera que no sean más de 5, pero perfectamente pueden ser 10 o 15, dependiendo del entorno mundial y de que la conflictividad interna del país no se multiplique. En síntesis, tenemos un régimen republicano, se está discurriendo por un proceso constitucional, hay todavía, si es que la moción se admite a debate, porque primero hay que votar la admisión a debate, se admite la moción y luego viene su ejecución. Se convoca al presidente, que puede ir solo o con su abogado, y tiene entre 3 y 10 días el Congreso para tomar una decisión final. En consecuencia, desde el punto de vista de las reglas constitucionales y del tiempo político, yo no voy tanto a lo constitucional, porque eso es materia de tus invitados, yo voy a que eso da un tiempo político para la reflexión y para un arreglo sano. En que, Así de es, una Manuel. manera sencilla, si el Congreso no alcanza los 2/3, que es la mayoría calificada con la que esta institución constitucional existe desde el siglo XIX, y desde la época en que se crearon la figura de las instituciones de los vicepresidentes con Castilla, hay tiempo, pues, para que el asunto no llegue con más ojos morados. Decía finalmente una persona que la venganza es un plato que se sirve frío. Eso puede ser. Estamos llenos de vengadores, de venganzas, y estamos llenos de una subcultura política que se ha evidenciado todos estos años. Como politólogo, yo apelo a que reaccionemos racionalmente, no hepáticamente, para que los daños no sean mayores. Con esto no quiero decir estoy a favor o en contra del presidente a priori. Estoy a favor de que el ciudadano se haga responsable de la res pública, que no es una vaca pública, sino una cosa pública, y que lo político no se vea divorciado absolutamente ni de la ley ni de la moral. Este es el fondo de nuestro problema, es el fondo de la necesidad de cultura política y de educación Totalmente política. de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Manuel. Y para cerrar la entrevista, yo solamente quisiera transmitir en este diálogo que estamos sosteniendo contigo, y que ese es el perfil, el matiz de este programa que me honro en dirigir, es el tema de que el presidente de la República en las investigaciones de anticorrupción, por ejemplo, en el caso Chávarri, en el caso de Nostroza, en los del Cuello Blanco, de Odebrecht, etcétera, el elemento común denominador en todas sus intervenciones, en todos sus discursos, es transparencia, ¿no? Fue la transparencia, actuar con transparencia, decir las cosas como son, no ocultar, etcétera, etcétera. Pero sin embargo al presidente le está, digamos, le están pasando, ¿no? O sea, le está dando vuelta en el tema porque está viviendo una situación delicada, ¿no? Creo que es la más delicada que ha vivido en todo lo que corresponde a su periodo de mandato constitucional. Y ese elemento común denominador no lo hemos visto en él. ¿Sabes qué me da pena? ¿Sabes qué me da pena, Leslie? Que con tanta expectativa que hubo
y para muchos sectores a priori, porque estamos llenos de, estoy a priori en contra de algo, estoy a priori en contra, Sí. antes de cualquier experiencia o a favor de alguien. Voy a votar para que no salga alguien, no voy a votar para que salga lo que yo quiero. Eso es lo que rige en el país y eso es lo que nos frena. Y me Así da es. mucha tristeza que un presidente que ha recogido este patrimonio, que puede ser objetado por muchos sectores, tampoco estoy diciendo que no haya objeción a eso, por favor, estoy hablando en términos politológicos, no de un abogado del presidente ni de un abogado del Congreso, sino de un politólogo de muchos años que es un ciudadano peruano, no súbdito de nadie. Entonces me da tristeza que se evidencie la clase de personas con la que se junta el presidente. Ahora, definitivamente, Manuel, así prospere o no la moción, porque esto es un tema político, tiene varias aristas, es un tema político y también es un tema jurídico porque hay que verificar con los elementos, con los indicios, las evidencias que arrojan los audios y con los peritajes a los que pueden ser sometidos, ¿no? Hay que evidenciar jurídicamente, ¿no? si comportan elementos delictivos. Y por otro lado, en la parte política, que es la más delicada, que es la que en estos momentos se va a tener que resolver, porque ya estamos en el escenario, ya estamos en la jugada política. Ya el Parlamento tomó la decisión de presentar una moción de vacancia y hoy se discute su admisibilidad, ¿no? Así es, nada Entonces, más. o sea, ese es un escenario político. En realidad, tenemos los idus de septiembre, tenemos todo 15 días, entre 3 y 10 días más uno. Pero lo que no es permisible, lo que no se le puede pasar por alto al señor presidente, con el respeto que me merece su investidura, su persona, porque es el presidente de la nación, lo que no se le puede pasar por alto es que él mismo no reconoció ayer no solamente el audio, reconoció que este audio no ya tenía conocimiento de su existencia, que estaba pululando en el contexto, ¿no? Habló incluso de un periodista extranjero que le hizo llegar o que había tomado nota de la información. Entonces, si el presidente ya tenía conocimiento que era una bomba que en cualquier momento podía explotar, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué no salió? ¿Por qué no se adelantó a las circunstancias? ¿Por qué no dijo, se está circulando no estos audios? Me permito no dirigirme a la nación para explicarle tales o cuales no aspectos. O sea, ¿por qué esperar que reviente el tema, ¿no? Y colocarnos en una situación verdaderamente desagradable? Es que hay una evidencia, no hay un elenco estable de gobierno, no hay partidos, organizaciones políticas de sustento, tampoco hay en el Congreso por si las moscas, tampoco hay. Hay algunos esfuerzos desde la derecha democrática y desde las izquierdas democráticas para tener escuelas políticas, formar cuadros políticos, que no se hace muchísimos años en el país. Pero ese es el punto, Manuel, ese es el punto, porque el mismo presidente lo ha admitido, que conocía de la existencia de estos audios que ya estaban circulando hace más de varios días. Ya a mí también me lo dijeron. Ya a mí también me lo dijeron. Pero es el presidente quien ha admitido su propia versión. El presidente lo ha dicho en el mensaje a la nación y eso es lo más grave, ¿no? Eso es lo más grave. Ese es el punto. Separemos las dos cosas. Claro. A confesión de parte, relevo de prueba. Así a confesión de parte, relevo de prueba. Pero separemos lo penal, que se verá después del periodo Eso hay que tener claro, porque el presidente tiene la inmunidad, el presidente tiene en su condición de presidente tiene el privilegio, la inmunidad, no puede ser investigado. Eso nos queda claro, no solo a los abogados, sino a la ciudadanía. No, lo que aquí es el factor político. Mucha gente lo tiene confundido. Y te decía que me da pena, porque yo he conocido al presidente. Hemos estado juntos en la mesa que logró el acuerdo de Quellaveco, que él impulsó y que después yo presidí. Y sobre todo me da pena por nuestro país, porque en estas circunstancias uno se pregunta, la vieja pregunta del profesor Dahl, ¿who governs? ¿Quiénes gobiernan? Y este gobierno no tiene, por ese elenco que lo está reflexionando, yo diría tiene una especie de nivel distrital, ni siquiera provincial, ni siquiera moqueguano departamental. En consecuencia, eso es sumamente grave para un país tan complejo y por eso estamos viendo tantas contradicciones y tantas deficiencias
en las decisiones que se han tocado. No toco el tema ahora porque no es pertinente, abusaría de tu invitación. En síntesis, quiero decir que aquí hay que ver las cosas en la dimensión constitucional a la que me he referido como un hecho político, no como que a mí me gustaría que fuera o no fuera. El principio fundamental de la ciencia política, eso se ha dicho desde Maquiavelo y antes, es tratar de ver las cosas como son y no como quisiéramos que fuesen. Yo digo, tenemos una crisis de gobierno muy grave, no solo del Ejecutivo, sino del Congreso y del Poder Judicial, lo cual nos lleva a una crisis de régimen que ojalá no se profundice. Y tenemos un espacio de unos días para que esto se pueda solucionar satisfactoriamente, todo dentro de la Constitución, nada contra la Constitución o fuera de la Constitución, como algunos defensores del presidente están argumentando. Sí, no importa, lo que pasa es que ellos son peores, entonces si son peores yo también puedo hacer cosas malas. Eso no es el argumento. No es la actitud. No, el presidente está en una situación muy delicada y ha colocado al Perú en una situación muy delicada, ¿no? Con su omisión, a título personal, yo considero de que él debió, por eso con estos audios comprueban una vez más, la poca preocupación, digámoslo así, que se ha tenido desde Palacio de conformar un buen equipo de asesores, ¿no? Y eso siempre también ha sido criticado a la gestión del presidente, que ha estado rodeado de personas que no necesariamente han sido distinguidas o, digamos, caracterizadas por un buen perfil de asesoría. Siempre se ha criticado al presidente. Ya para finalizar, Manuel, porque tengo que seguir con la agenda del día. Dame 10 segundos. Sí. Yo solamente apelo a que tengamos en mente primero el Perú, después el Perú y nuevamente el Perú. Y segundo, que aún estamos dentro de un proceso constitucional y no nos olvidemos que hay un poder ejecutivo, un Congreso que nos guste o no es fruto de una decisión del presidente que tomó anteriormente con su gabinete, el cierre, la disolución del Congreso, no nos olvidemos de eso. Este Congreso ha sido elegido por el pueblo, ha sido elegido con bayonetas ni con balas, nos guste o no nos guste, ahí está. Y tercero, que hay un poder judicial que también está cuestionado, que hay una fiscalía que tiene problemas, pero por último, también tenemos un poder electoral. Si todavía pueden funcionar estas cosas, podemos ver alguna luz, no al final del túnel, sino más bien cerca, que es lo que necesitamos. Ahora no queremos luces al final del túnel. No, las cosas tienen que solucionarse en estos momentos, en este contexto, porque vivimos una emergencia de salud mundial y el Perú no puede quedar a la deriva, ¿no? Vamos a ver cómo resuelve el Parlamento, si admite o no la moción de censura. Lo cierto es que prospere o no prospere la moción de vacancia, prospere o no prospere esta moción de vacancia, definitivamente el presidente va a quedar debilitado, mucho más de lo que ya estaba. Y eso también es un factor, y ese es un factor que también puede redundar en una mayor crisis, ¿no? Una persona que está conduciendo al país y que quede debilitado más aún de lo que ya está, definitivamente es muy preocupante y le faltan pocos meses para que acabe su mandato constitucional, pero es muy lamentable que estos hechos se hayan producido cuando creo que tras reconocer el mismo presidente que ya conocía de la existencia de estos audios que pululaban en el contexto, debió tomar las precauciones del caso, creo yo, debió tomar las precauciones del caso, ¿no? Y explicar en su momento para evitar justamente que llegue a una situación como la que hoy estamos viviendo. Pero en fin, tenemos que hacer un esfuerzo para salir de esta anemia ciudadana. Y también nos queda claro realmente qué poco nos gusta dialogar, ¿no? Qué poco nos gusta realmente en el plano político acercarse entre políticos, dialogar para conducir una gobernabilidad como debe de ser en el Perú y en cualquier parte del mundo. No tenemos una cultura por el diálogo y por eso creo que estamos siempre en este contexto de una ciudadanía en decadencia, ¿no? Entonces, yo creo que durante todos estos años se ha cultivado no una cultura democrática,
sino una cultura de la amoralidad, como que la moral no existe en la vida pública, como que la moral no acompaña a la Constitución ni a la ley. No nos gusta tomar las cosas a la prepotencia también. Nos gusta tomar las cosas a la prepotencia, ¿no? Hacer prevalecer mi interés personal frente a todo, dar a demostrar que soy la persona que tiene poder y puedo hacer lo que yo quiera. No, eso no son condiciones que alimentan un sistema democrático ni la democracia en sí. Por lo menos desde que yo tengo noción de mi formación jurídica, ¿no? A mí me enseñaron qué cosa es la democracia. Y la democracia no es tomar el poder por la prepotencia. Eso es cualquier cosa menos democracia, ¿no? Entonces, yo te agradezco, Manuel, por este enlace. Se nos fue unos minutos adicionales, pero ha sido muy interesante conversar contigo. Espero haber sido claro. No he aceptado tu invitación para meter subterfugios partidarios en favor de uno ni de otro, sino hacer un llamado a la conciencia política y a usar la ciencia política para el análisis de las cosas. Muchas gracias. Acá no se trata de estar a favor o en contra del presidente. Acá se trata de poder analizar un hecho que es evidente y cuál es lo mejor para el país. Muchísimas gracias, Manuel, por este enlace. Un saludo a tus invitados, a los cuales a varios de ellos conozco y espero que van a contribuir mejor que yo. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Continuamos con la agenda del día. Ya retornamos.